Bien, hermanos, el 25 de junio de 1967, el mundo presenció la primera transmisión televisiva vía satélite de la historia. Se calcula que fue vista por unos 350 millones de personas en 26 países, a los cuales se le dio la oportunidad de presentar por unos segundos algunos de sus países más llamativos o algunos de sus monumentos más importantes. Pero cuando le tocó el turno a Inglaterra, para sorpresa de todo aparecieron los Beatles, cantando y estrenando una de sus composiciones más famosas, Todo lo que necesitas es amor. Ese era el nombre de la canción que ellos lanzaron en ese momento. De inmediato la canción se convirtió en un éxito total y los hippies la adoptaron como una de sus canciones lemas. Aparte de que el tema gustó mucho indudablemente, el mensaje central parece ver conectado con el anhelo de mucha gente. Hermanos, la década de los 60 fue una época muy convulsa en la que se produjeron cambios importantes en el mundo occidental. Fue una época de protesta contra la guerra, de protesta contra el materialismo, de protesta contra las estructuras sociales convencionales. Y muchos creyeron, hermanos, que la solución para casi todos los males de Occidente podía resumirse en dos palabras: amor y comunidad. Decían algunos, si tan solo los hombres dejaran a un lado un montón de tabúes que nos oprimen y aprendieran a vivir en comunidad, amándose libremente y sin ataduras, el mundo sería sin lugar a dudas un mundo más seguro y placentero. Y hermanos, y guiados por ese pensamiento, muchos jóvenes abandonaron sus hogares y comenzaron a vivir en comunas, donde cada cual podía ser libre, podía ser auténtico sin las restricciones de la sociedad y aún de sus padres. Allí ellos vivían en un contacto más seguro con la naturaleza, practicaban el amor libre, experimentaban con las drogas psicodélicas, trataban de eliminar toda diferencia entre el hombre y la mujer. Es por eso que se puso de moda en aquella época en que el hombre llevara el cabello largo. Hermanos, para muchos de ellos fue como un regreso al jardín del Edén. Pero hermanos, por los que conocen de historia, sabemos que el experimento no funcionó. Y muchas de esas vidas quedaron marcadas para siempre por los excesos de esa época. Quizás muchos de ellos tenían razón en algunas de sus críticas, pero el remedio vino a ser peor que la enfermedad. Hermanos, es que para vivir en una comunidad, disfrutando del amor y de esa paz en medio de esa humanidad, no es tan sencillo como para resumirlo en esas dos palabras: amor y comunidad. Hermanos, no, nosotros pertenecemos a una raza caída, dominado por el orgullo y el egoísmo, dos pecados que se ponen tajantes hacia ese verdadero amor. Y si no tratamos también adecuadamente con los efectos devastadores que la caída produjo en nosotros, hermanos, pensar en una comunidad donde la paz reine, hermanos, eso, al menos de este lado del cielo, eso es algo increíble. Amén. En otras palabras, hermanos, sin la obra redentora que Cristo diseñó para tratar con el problema del pecado, no puede haber, hermanos, ninguna verdadera relación de amor. No puede haber ninguna verdadera y genuina y profunda comunión entre los hombres. De hecho, hermanos, aún entre los redimidos del Señor, nosotros tenemos que sobrepasar varios obstáculos, porque el pecado aún mora en nosotros y intenta levantar paredes que nos separan unos de los otros. Y pocos pasajes de las Escrituras, hermanos, nos muestran más hermosamente el deleite y el poder vivificante de la comunión verdadera que el Salmo 133, al cual nos vamos a poner esta mañana. Así que los invito
que busquemos el Salmo 133 y estemos leyendo de los versículos del 1 al 3. Es un salmo muy pequeño y pertenece a ese salmo de los cánticos graduales que nuestro hermano Yusmel nos enseñaba. Dice el salmo: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras, como el rocío de Hermón, que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Hermanos, este es un poema muy sencillo, pero con un mensaje sumamente impactante. El poema comienza, según el salmista, con una declaración en el versículo 1, seguida por una doble comparación y una explicación en los versículos 2 y 3. Ese es el bosquejo que vamos a estar viendo. Vamos a estar viendo en primer lugar la declaración que nos hace el salmista, luego estaremos viendo la comparación y la explicación en tercer lugar. Entonces veamos en primer lugar la declaración que nos hace el salmista, versículo 1. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía. Y hermanos, este es un texto tan citado por nosotros, y aún muchos de nosotros no sabemos de memoria, que eso puede ser un obstáculo para nosotros en esta mañana. Así que yo les pido por favor que nos expongamos como si nunca nosotros hubiésemos escuchado aún este salmo. Así que, y el primer aspecto que nosotros queremos ver es un llamado de atención de parte del salmista. Dice el salmista: mirad, hay algo extraordinario que yo quiero mostrarles, y es algo que yo quiero que ustedes aprecien en su justa dimensión. ¿Y qué es ese algo tan maravilloso? Cuán bueno y cuán delicioso es que los hermanos habiten juntos y en armonía. Hermanos, la palabra hebrea que la Reina Valera traduce como bueno conlleva la idea de algo que es provechoso, beneficioso, aquello que produce bienestar o que es apropiado para obtener algún fin. Ahora bien, hermanos, hay muchas cosas que no son provechosas a nosotros, pero que no nos son deleitosas. Ahí tenemos el caso de los muchos medicamentos. Realmente su sabor no es proporcional al efecto que produce en nuestro cuerpo. Realmente hay medicamentos que son buenísimos para nuestra salud, pero su sabor es horrible. No siempre es provechoso para nosotros. Ahora, pero la utilidad del remedio, hermanos, que nosotros vemos allí, no es proporcionar al sabor. Hay medicinas que mientras más malo saben, más efectiva es, ¿verdad? En ese sentido. Pero hermanos, tampoco las cosas deleitosas a nosotros tampoco no nos son provechosas. Ahí tenemos el caso, niños, de las muchas confituras. Las confituras realmente son deliciosas, pero no nos hace bien a nuestra salud. Pero el salmista, hermanos, quiere llevarnos a contemplar en este salmo, y es saber lo que es bueno y deleitoso a la vez. Y es la unidad y la armonía de los hijos de Dios. Eso es algo que alegra el corazón, pero que al mismo tiempo produce muchos beneficios espirituales. Y hermanos, eso no elimina la realidad de que Dios trata con cada uno de nosotros en nuestra vida particular. Dios trata con nosotros y nos regala bendiciones espirituales en nuestra comunión íntima con Él. Eso Juan lo dice en el capítulo 1, versículo 16, que nos dice que de la plenitud de Cristo tomamos todo gracia sobre gracia. Todos y cada uno de nosotros somos edificados en nuestra comunión íntima con el Señor, ¿verdad que sí? Pero, hermanos, hay algo que ocurre en la comunión entre los hermanos y entre los creyentes que no ocurre en otro contexto. Son bendiciones que Dios derrama sobre los suyos cuando estos habitan juntos y en armonía. Y hermanos, no aquí solamente, el salmista no se limita aquí en la iglesia, sino también en otros lugares, en otros contextos donde su pueblo se reúne. Ahí tenemos el caso de los grupos locales de nuestra iglesia, por ejemplo, que son de gran beneficio
es ahí cuando los hermanos habitan juntos en comunión unos con otros, Dios derrama bendiciones y que son de gran edificación para su iglesia. Bueno, ¿y qué significa habitar juntos y en armonía? Bueno, hermanos, no se trata simplemente de encontrarse con un grupo de hermanos en un lugar específico, en una parada y ya. No se trata de eso. Se trata de algo en lo que tú persistes, en algo en lo que tú estás presto a hacerlo con gran diligencia. Es decir, dice un comentarista, esta expresión da la idea de funcionar en una cercana e íntima asociación con los otros. Es lo opuesto a un pueblo desparramado por la faz de la tierra, donde cada cual va por su propio camino, sin importarle por dónde van los otros. Es una intención que el creyente hace y dice, no, voy a habitar con este hermano, voy a brindarle mis dones, lo que Dios me dio para la edificación de su iglesia. Queridos hermanos, en esta cultura individualista y esa actitud, hermanos, que muchos tienen en este tiempo, de nadie se meta conmigo porque yo no me meto con nadie, hermanos, no, eso no era lo que Dios tenía pensado para su pueblo aún en el Antiguo Testamento. Recordemos que el Salmo 133 se encuentra en el Antiguo Pacto, y aún tampoco nosotros vemos que esa descripción no encaja tampoco con lo que es la fe cristiana en el Nuevo Pacto. Dios nos ha mandado y nos ha llamado a vivir en comunidad los unos con los otros. Los cristianos estamos unidos entre sí por un vínculo indisoluble, y es el vínculo del Espíritu Santo morando en nosotros, hermanos. A la vez, nosotros tenemos en común un conjunto de cosas que están por encima de cualquier otro asunto, hermanos, porque vamos a tener diferencia de opinión en la iglesia de Cristo. Pero estas cosas, hermanos, son las que tenemos en común, es la que nos une a pesar de las diferencias que habrá en la iglesia de Cristo. Vivir en armonía no significa una uniformidad de pensamiento. Solo, hermanos, cuando estemos en la gloria de Cristo tendremos una perspectiva general de lo que es tener un pensamiento unificado en ese sentido. Pero de este lado de la eternidad el pecado siempre estará estorbando esa uniformidad. Hermanos, nosotros, como ya he dicho, tenemos un vínculo tan glorioso y tan extraordinario que nosotros podemos disfrutar de la comunión de los hermanos y de unos con los otros cuando venimos aquí y nos dirigimos a la casa de Dios, que es la iglesia, columna y baluarte de la verdad. Así que podemos vivir juntos en armonía a pesar de nuestras diferencias, porque en las cosas que más importan, hermanos, estamos en la misma sintonía. Ahora bien, el salmista está tan empeñado en que podamos vislumbrar la excelencia de este salmo, que él no se limita solamente a declarar, sino que de inmediato él pasa a ilustrarnos lo que él está tratando de describirnos por medio de dos comparaciones. Y veamos entonces las dos comparaciones. Versículo 2 dice: es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón y baja hasta el borde de su vestidura. Y yo sé, hermanos, que esta figura no nos resulta familiar, pero a los lectores originales le era familiar. Cuando Aarón, el hermano de Moisés, fue apartado y consagrado para el oficio de sumo sacerdote, Dios ordenó que fuese ungido con aceite. Dice Éxodo capítulo 29 versículo 7: luego tomarás el aceite de la unción y lo derramarás sobre la cabeza y le ungirás. Hermanos, este aceite de la unción simbolizaba la bendición de Dios sobre Aarón y particularmente la capacitación del Espíritu Santo para ejercer el oficio como sumo sacerdote. El salmista le llama el buen óleo a este aceite. ¿Y por qué, hermanos? Bueno, porque era preparado, hermano, con una fórmula especial llena de aromas, pero era dada por el mismo Dios a Moisés.
Eso lo podemos ver para los que toman notas en el capítulo 30 de Éxodo, a partir del verso 23 en adelante. Este era un aceite, hermanos, tan especial que nadie podía preparar ni se podía usar para otra cosa que no sea para ungir al sumo sacerdote. La otra comparación que usa el salmista también le resulta familiar a sus lectores. Ese es el versículo 3, dice: como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sion. Hermón, hermanos, era la montaña más alta que se encontraba en Israel, y estaba localizada a unas millas del norte de la ciudad de Israel. Esta montaña aún es famosa por la densidad del rocío que se produce en ella. Y por eso mismo el salmista se vale de ese hecho para decirnos en una forma poética que hasta los montes de Sión se benefician de ese rocío. Hermanos, es ahí la explicación de estas dos comparaciones tan sencillas. Ahora, la pregunta que podemos hacernos nosotros en esta mañana es: ¿y qué aprendemos de estas dos comparaciones con respecto a la unidad de los creyentes entre sí? Esa es la declaración que hace el salmista. ¿Qué es lo bueno que sea práctico para nosotros y que nos enseña en ese sentido? Bueno, en primer lugar, nos enseña que la verdadera unidad es un regalo de Dios. Como decíamos anteriormente, el aceite que era derramado sobre la cabeza de Aarón y que era un símbolo de la bendición de Dios, y de manera particular la capacitación del Espíritu Santo para ejercer ese oficio, pues de la misma manera podemos decir que la unidad verdadera es algo que el hombre no puede producir por sí solo, pues es un efecto de Dios. Por eso, hermanos, el mismo texto enfatiza que esa bendición, dice, desciende de lo alto. 3 veces aparece en el texto descender en los versículos de 2 al 3. Hermano, ahí nos damos cuenta, por lo que dice Efesios, que el hombre está muerto en sus delitos y pecados y no puede por sí solo crear esa bendición. Por eso es un regalo de Dios. Hermanos, la falta de armonía y hostilidad que entró en el mundo como consecuencia del pecado solo puede ser reparada por una acción de Dios. Y eso es algo que nosotros podemos verlo más claramente en el texto de Efesios capítulo 2 del verso 13 al 16. Y vamos a leer ese texto. Dice: pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, siendo hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno. ¿Y cómo lo hizo, hermanos? Derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanza, para crear en sí mismo de los dos uno y solo uno y un nuevo hombre, haciendo la paz mediante la cruz. Mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos a un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Disculpen que volví a leer el texto. En palabras más sencillas, hermanos, nosotros los cristianos ya somos uno, y esa realidad, hermanos, nosotros podemos verla por la gracia y la misericordia que Cristo hizo en la cruz del Calvario a favor nuestro. Por eso, hermanos, las Escrituras no nos mandan a nosotros a crear la unidad de la iglesia, sino más bien a preservarla. Efesios capítulo 4 del 1 al 3 nos dice Pablo que: yo pues preso en el Señor os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportaos con paciencia los unos a los otros en amor, solícito en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. ¿Cómo dice el texto? Solícitos, siendo diligentes en guardar, no crearla, hermanos. El hombre está muerto en sus delitos y pecados. Con la iglesia, hermanos, ocurre algo similar a lo que pasa en el matrimonio entre el hombre y la mujer.
El hombre y la mujer vienen a ser uno a través del vínculo matrimonial, ¿no es verdad, hermanos? Pero mis hermanos, ¿acaso no es real que no todos esos matrimonios evidencian y reflejan esa unidad al mismo grado? No, hermanos, pues así mismo pasa en la iglesia local. Ya somos uno en Cristo, estamos unidos por un vínculo espiritual sumamente poderoso que nadie puede deshacer. Recuerden la obra del Espíritu Santo en nosotros. Pero esa unidad, hermanos, debe reflejarse en la práctica. Esa unidad debe ser cuidadosamente preservada como un tesoro. ¿Y saben por qué, hermanos? Porque puede verse seriamente atacada en el trato entre unos y los otros. Nosotros somos un grupo de hermanos que estamos siendo santificados, y en ese proceso de santificación, hermanos, nosotros vamos a tener roces los unos con los otros. Dice Proverbios que hierro con hierro se abusa. ¿Y eso qué quiere decir, hermano? ¿Qué significa eso? Bueno, así como un hierro áspero, cuando se frota con el otro, y esa es la palabra usa, ¿verdad? Se le salen las chispas. Hermanos, así mismo va a pasar en nosotros en la iglesia, en el roce de unos con los otros. Se nos va a salir las chispas. Y Dios nos llama a guardar y ser diligentes en cuidar la unidad de la iglesia. Pero sabemos, hermanos, que cuando ese hierro es rozado con el otro, termina siendo pulido y restaurado. Y ese es el fin del que Dios quiere de su iglesia. Es por eso que la verdadera unidad es un regalo de Dios. Es un regalo muy valioso y muy costoso. Costó la sangre de su Hijo Jesucristo. Y por eso nosotros tenemos la obligación de ser diligentes en cuidarla y preservarla. Pero en segundo lugar, hermanos, el salmista nos muestra que la verdadera unidad es un regalo de Dios, sino que ahora nos dice que la verdadera unidad es algo que alcanza a todos por igual. En la primera figura veíamos que el aceite que se derrama sobre la cabeza de Aarón, y luego vimos qué sucede, dice que desciende sobre el borde de sus vestiduras. Y el rocío que refresca las cumbres del monte Hermón y lo hace fructificar, también desciende, dice, sobre los pequeños montes de Sion. Hablando de esto, dice un comentarista: los encumbrados y humildes beben de la misma fuente refrescante. El rico y el pobre tienen las mismas necesidades espirituales, y el remedio de Dios es exactamente el mismo para ambos. Ninguno es más salvo que el otro, y al final de cuentas todos disfrutan de la misma herencia. Pero, hermanos, Dios quiere que esa realidad se manifieste claramente aquí y ahora en medio de su pueblo. O como lo dice Pablo nos enseña en Gálatas 3, versículo 28, hablando de los creyentes, dice: ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Hermanos, algunos piensan, en nuestros días nos hemos encontrado en las redes y aún en muchas iglesias, muchos sociólogos eclesiásticos que le encanta ordenar y elaborar fórmulas para que la iglesia funcione, algunos con programas, otros con muchas agendas, para que la iglesia funcione como vemos, los niños con los niños, los hombres, los caballeros con los caballeros, las damas con las damas, ¿verdad? Los ancianos con los ancianos. Y aunque hay algo de cierto, hay sabiduría allí en muchas de esas herramientas, en la cual nosotros también nos valemos aquí en la iglesia, incluso cuando elaboramos la estructura para dar los alimentos que recibimos por gracia, nosotros también usamos algo de eso. Se distribuye la familia, luego se le da a los solteros, así sucesivamente, y aún las visitas. Pero, hermanos, nosotros tenemos que tener mucho cuidado de funcionar en la práctica como si fuésemos varias iglesias en una. Dios
quiere que nosotros vivamos en unidad, ayudándonos los unos a los otros, animándonos, soportándonos, amonestándonos y edificándonos los unos a los otros. Es por eso, hermanos, que la verdadera unidad, como se describe aquí en el Salmo, es algo que alcanza a todos por igual. Es decir, hermanos, todos tenemos la responsabilidad de cuidar la unidad de la iglesia. No los pastores, no los maestros, no los diáconos. Tú, cualquiera que esté aquí, que es miembro de esta iglesia, tiene la responsabilidad de velar y cuidarla. Dios te llama a eso, hermano. Pero en tercer lugar, el salmista nos dice también y nos enseña con estas figuras que la verdadera unidad es refrescante y vivificante. Estas dos figuras, el monte Hermón y el óleo que baja por la cabeza y el cuerpo de Aarón, ambas figuras subrayan el versículo 1. ¿Y cuál es la enseñanza? Que es bueno y deleitoso que los hermanos habiten juntos y en armonía. Ese óleo, hermanos, que se derramaba en la cabeza de Aarón, despedía un aroma, hermanos, que eso llenaba a todos los que estaban a su alrededor. Y el rocío del Hermón era una fuente de vida y frescura para no solamente el monte, sino aún del pueblo de Israel. Pues lo mismo ocurre, hermanos, cuando los hermanos habitan juntos y en armonía. Mis hermanos, Dios no nos creó a nosotros para vivir en soledad y aislamiento. Aquí no hay llaneros solitarios, aquí se ha dicho muchas veces. Nosotros nos necesitamos mutuamente unos de los otros. Estas son las grandes lecciones que Pablo nos enseña en Primera de los Corintios capítulo 12 y en Efesios capítulo 4, comparar la iglesia con un cuerpo. ¿Se recuerdan en Primera de los Corintios capítulo 12 qué es lo que estaba sucediendo allí? Pablo tiene que amonestar a esta iglesia, a este cuerpo de creyentes, porque muchos estaban alardeando de los dones extraordinarios y no se veía en la práctica esa unidad de los unos con los otros. Y Pablo tiene que amonestarlo, mostrándole un excelente camino. Y ese es el vínculo perfecto que dice la Escritura, ese es el amor. Allí encontramos en 1 Corintios capítulo 13, ¿verdad? Encontramos esa gala excelente de cómo el creyente debe amar no solamente a Cristo, sino también a los semejantes también de Él. Ahí nos enseña cosas negativas de nuestro propio corazón que destruyen la unidad, pero al mismo tiempo nos enseña cosas positivas. El amor es benigno, el amor no es jactancioso. ¿Recuerdan el pasaje? Dice el texto de Efesios capítulo 4 versículos 11 y 16, hablando de el cuerpo de Cristo, dice: y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas y a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de los hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo juntos, hermanos, la verdad en amor, dice: crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas, que se ayuda mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Hermanos, así como el cuerpo humano, todos los miembros están conectados unos con otros para formar una unidad, así también ocurre en la iglesia. Dios no nos ha dejado para que vivamos solos. Dios no creó que la mano viviera sola ni que el pie caminara solo. No, hermanos, Dios nos conectó a todos a través de las coyunturas. Esa palabra, la Reina Valera, la que se describe en la Reina Valera, se puede traducir como punto de contacto. Las coyunturas es un punto de cohesión donde dos piezas se tocan entre sí.
En este caso, cada coyuntura funciona como un canal a través del cual la provisión que viene de Cristo como cabeza se traspasa a los demás miembros del cuerpo. Por eso es que Pablo dice que todas las coyunturas se ayudan mutuamente. La idea es, hermanos, que cada coyuntura suministra a las otras lo que recibe de Cristo, que es la cabeza. Queridos hermanos, la iglesia es un organismo vivo, donde cada miembro está unido a la cabeza, que es Cristo, y unido entre sí por esa coyuntura. Dice un comentarista al respecto, dice: a través de estos pastores y maestros, Cristo provee el alimento de su palabra, equipando a los creyentes para que esto funcione en el lugar que Cristo los colocó y conforme a los dones que Cristo les dio. En la medida en que cada miembro traspasa a los demás lo que recibe de Cristo, según la actividad propia de cada miembro, la iglesia crece y madura. La idea es, hermanos, que sabemos que hay muchos aquí que se pueden sentir débiles. Yo no tengo el don de enseñanza, yo no soy pastor. Hermanos, si tú eres un miembro de Iglesia Evangélica de la Gracia, Dios te ha capacitado y te ha regalado dones para la edificación de su cuerpo. No te sientas débil, hermano. Pídele al Señor en oración ese anhelo por servir a su iglesia, ahí verás los dones que Dios te dio. Él quiere que tú crezcas en la comunión íntima con Él. Él quiere que te preocupes por servir a los hermanos que están aquí a tu alrededor, conforme a las capacidades que Él te ha dado. No conforme a la que yo veo en el otro, conforme a la que el Señor me dio a mí. Y no te sientas menos por eso. Recordemos que en 1 Corintios capítulo 12 habían hermanos que no tenían dones visibles, y Pablo les recuerda a ellos que eso eran de gran bendición para su cuerpo. Así que, hermanos, mira a tu alrededor y mira si hay un hermano en quien tú puedes ser de edificación como una coyuntura. Pero el salmista quiere asegurarse, hermanos, de que su enseñanza encuentre un lugar en nuestros corazones. Así que él no solamente se limita a hacer una comparación para ilustrar la declaración del versículo 1, sino que en una forma clara y llana nos explica por qué es tan excelente y beneficiosa la comunión y la unidad entre los hermanos. Así que veamos en tercer lugar la explicación que nos hace el salmista. Versículo capítulo 3 dice: como el rocío del Hermón que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Allí envía Jehová bendición y vida eterna. La palabra enviar, que vemos aquí en este texto, puede ser traducida también como constituir, designar, ordenar. Dios, hermanos, ha decretado soberanamente que algunas cosas ocurran aquí en la comunión de su pueblo. Así como veíamos en la predicación que el pastor hacía con respecto a la oración, Dios ha determinado ejercer muchas de sus obras a través de la providencia, a través de las oraciones de los santos. Dios se place en responder. Él ha decretado las cosas que sean así. Dios ha decretado que la vida de sus hijos florezca y se fortalezca en ese contexto, en la comunión de los unos con los otros. Y que en medio de esa comunión, hermanos, nosotros encontremos el regalo o el don de la vida eterna. ¿Y qué es el don de la vida eterna? Según el Señor nos muestra en Juan capítulo 17 en su oración sacerdotal. Bueno, la vida eterna es que conozcamos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo y experimentemos su amor en el amor de la iglesia. Eso es lo que el Señor quiere que nosotros experimentemos en la comunión de los unos con los otros. Ese es el regalo de Dios. Y eso se ve a través del amor entre los hermanos. Eso es un mandamiento que el Señor les hace antes de partir. Juan 13, versículo 34-35 nos dice el Señor a todos nosotros: un mandamiento nuevo os doy. Claro, fue a los apóstoles, pero para nosotros también es hoy. Dice que os améis los unos a los otros como yo os he amado,
que también os améis los unos a los otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvieren amor los unos por los otros. Y Juan 17 nos enseña el Señor que, mas no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste yo les he dado, para que sean uno así como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Hermanos, la unidad, según este pasaje, es sin duda alguna uno de los elementos más cruciales para la salud de la iglesia local. Es por eso que en el Nuevo Testamento nosotros encontramos un énfasis evidente, como hemos venido hablando, sobre la responsabilidad de cuidar, de preservar esa unidad y de evitar a toda costa que pueda ser quebrantada por cualquiera de nuestros pecados. Nosotros vivimos en un mundo profundamente dividido. Los hombres se han encargado de levantar grandes barreras que nos separan unos de los otros, barreras sociales, barreras económicas, raciales, y este panorama, hermanos, se cuenta más claro cuando nosotros observamos el terrible deterioro de las familias en medio de esta sociedad. La familia, hermanos, es el núcleo que mantiene cohesionada la sociedad humana, y si ese núcleo se deteriora, hermanos, cuando vemos que los cónyuges se divorcian, el resultado será catastrófico. Y eso es, hermanos, lo que nosotros vemos en nuestra sociedad. Por eso mismo, hermanos, es que la unidad de los creyentes es un argumento poderoso hacia los ojos del mundo. El Señor Jesucristo nos dice, para que el mundo conozca que tú me enviaste. El amor entre unos con nosotros evidencia eso, hermano, que Cristo murió por nosotros, y solamente en Él la familia puede vivir en unidad y en paz y en deleite. Es un argumento poderoso. Ayer en la actividad fraternal, y de hecho, de paso, no escogí este salmo, esta predicación, porque bueno, ayer tuvimos la actividad fraternal, vamos a predicar de la comunión. No, hermano, esto fue providencial. Dios quiso hablarle a la iglesia, a nosotros hoy, con respecto a este asunto. Y veíamos, hermanos, que yo cuando venía en la guagua para acá, el chofer observaba cada momento en que los hermanos se bajaban y nosotros nos abrazábamos con un amor tan fraternal que yo lo veía que él se quedaba impactado, hermano. Eso es lo que está hablando el Señor Jesucristo en ese pasaje. ¿Cómo es que el mundo que no conoce a Cristo, verdad, va a poder venir al Evangelio? Bueno, si nos tenemos amor unos por los otros. Santiago nos dice eso, hermanos, que si tú amas al hermano de palabra y no de hecho, en vano. A veces la práctica del Evangelio, hermanos, es un argumento poderoso a favor del Evangelio de Cristo. Lo que tú haces, hermano, no me deja escuchar lo que tú dices. A veces ese sea el único y verdadero Evangelio que vivamos, es que la práctica del mismo. Dios nos ayude, hermanos. Le doy gracias a Dios por la comunión de nuestra iglesia en medio de estos tiempos tan difíciles que estamos atravesando. Gracias a Dios por eso. Ahora bien, nosotros no solamente el obstáculo de nuestros pecados, tenemos también un enemigo poderoso, y es Satanás. Él sabe cuán saludable llegará a ser una iglesia unida y el poderoso testimonio que esa iglesia llegará a tener en el mundo a favor del Evangelio de Cristo. Él intentará con todas sus herramientas y con todos sus demonios infernales socavar y destruir la armonía de la iglesia. Eso nosotros los encontramos en el regalo de la práctica del Evangelio en Efesios capítulo 6, versículos de 10 al 12, cuando Pablo nos dice:
fortalézcase en el Señor y en el poder de su fuerza, porque hay un enemigo, hay un león rugiente buscando a quien devorar. Escuchemos ese texto y prestamos atención. Dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las asechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Esto es un texto que nos arroja luz del enemigo tan astuto, tan inteligente, que no quiere nuestro bien, quiere nuestro mal, y lo que más quiere es que la gloria de Cristo, hermanos, sea empañada. Ahora bien, hermanos, pero el diablo no puede ser eso sin nuestro consentimiento. Y ahora nos podemos hacer una pregunta en esta mañana, o yo te pregunto en esta mañana, mi amado hermano: ¿qué tanto estás contribuyendo tú a que la enseñanza de este salmo sea una realidad en medio de esta iglesia local? ¿A cuáles hermanos estás beneficiando tú, o de los cuales te estás beneficiando espiritualmente hablando? ¿Has desarrollado tú aquí en la iglesia amistades edificantes? Hermanos que saben que pueden acercarse a ti y amonestarte porque tú mismo le has dado la apertura para ello. Hermanos, todos nosotros aquí tenemos puntos ciegos y necesitamos que alguien nos los recuerde y nos enseñe. De hecho, elaborando, y no elaborando, porque realmente título a este sermón se lo debo a Sujel Michelén. Él decía en medio de esta enseñanza que había un individuo vestido sumamente impecable, camino hacia una cita para un encuentro laboral, de un trabajo laboral para ser aceptado, pero que antes pasa por una cafetería a sentarse a tomarse un café y un desayuno. Y él, luego que termina de tomarse su café y sus galletas con queso, le llama él queso de untar, imagino que sea queso de crema, al terminar sale caminando, pero no se da cuenta que se le quedó un poco de queso de untar en el bigote. Iba muy galán, era hacia la cita, pero hermanos, había algo que empañaba su vestimenta y era el poco de queso de untar aquí en el bigote. Necesitaba que alguien se lo dijera. Es en ese sentido, hermanos, que todos nosotros tenemos que tener relaciones que nos ayuden a caminar en santidad los unos con los otros. Que Dios nos ayude a ver, a tener hermanos y amigos que nos puedan decir: hermanos, endereza el pie que estás cojo, ven hacia aquí, camina con el Señor. Todos tenemos puntos ciegos. Eso es cuando manejamos. Los que saben de conducción saben que cuando uno mira por el retrovisor, uno a veces no percibe carros que vienen atravesándonos nosotros porque tenemos puntos ciegos. Dios nos ayuda a establecer relaciones de ese sentido. ¿Qué tanto, mi hermano, te estás cuidando de aquellos pecados que contribuyen a quebrantar la unidad de este cuerpo local? Por ejemplo, prejuicios, un corazón no perdonador, un espíritu hipercrítico, el hipercriticismo, envidia y celos, murmuraciones y celos, hermanos, y chismes que tanto le hacen daño a la unidad de la iglesia. Oh, mis hermanos, que el Señor nos ayude en gran manera a que podamos seguir manteniendo la que ya tenemos por regalo del Señor. Y a velar, hermanos, como nos dice Pedro, que siempre hay zorras pequeñas que echan a perder el viñedo. Ahí es un llamado hacia nosotros. El salmista a través del Espíritu Santo, a través del salmista, nos hace a vigilar y a atacar esas zorras. Dios nos ayude, hermanos, a seguir disfrutando de esta comunión y a seguir cuidándola y preservándola. Y tú, mi amigo, que estás aquí sin Cristo y sin comunión con su iglesia, déjame decirte algo en esta mañana. Por más que intentes vivir con la frase que adoptaron los hippies en la canción de los Beatles, todo lo que necesito es amor.
No, hermanos, amigo, tu realidad no será diferente a la que ellos experimentaron, porque lo que tú necesitas no es el amor que el mundo ofrece. Lo que tú necesitas es arrepentirte por medio de ese regalo que Dios da, que es el arrepentimiento y la fe, valga la redundancia, para que tú creas en Cristo como tu único Señor y Salvador y no te pierdas en el infierno. Y así, renovado, resucitado espiritualmente hablando, vengas a ser un portador de ese amor. Y así como una coyuntura que une a los miembros del cuerpo, tú seas de bendición y edificación para este cuerpo local. Dios te regale la salvación, mi amigo. Dios te permita que aún continúan las puertas del cielo abiertas para ti, para todo aquel que viene humildemente arrepentido por sus pecados. No te vayas de aquí sin Cristo. Te ofrecemos que vengas a Él hoy. Vamos a orar.